Bueno, jóvenes, dándole continuidad a lo que estamos trabajando, vamos a hablar ahora de algo de nomenclatura orgánica. Como nomenclatura de los compuestos orgánicos. Las bases primordiales, yo se las voy a indicar aquí ahora, y de una u otra forma, poco a poco vamos familiarizándonos con esta terminología. Ya les adelanté algo y cada vez que puedo les voy adelantando algo para que se les haga mucho más fácil. Bueno, al igual que cuando vimos allá los compuestos inorgánicos en los años anteriores, desde grado 9, que comenzamos a hablar aspectos de química, eh, acá también existe una nomenclatura y está de una u otra forma liderada por la entidad que se llama IUPAC. IUPAC. Recuerden que IUPAC significa Unión Internacional de Química Pura y Aplicada, que es la entidad que agremia a especialistas y teniendo en cuenta algunos aspectos en común que tienen los compuestos orgánicos, los han clasificado. Y de tal manera para manejar un idioma generalizado con el mismo nombre a nivel mundial. O sea, cuando yo digo, por ejemplo, que un compuesto se llama butano, butano en química orgánica, la idea es que en cualquier parte del mundo se maneje lo mismo, ya con el mismo nombre. Butano, metano, propano, buteno, ácido carboxílico o ácido acetil salicílico, sería un nombre que sea generalizado. No que aquí en Cartagena le demos un nombre, allá en otra parte del mundo le den un nombre porque ellos les dan, no, se maneja un idioma universal. Eso es lo que busca la IUPAC, eso es lo que busca la IUPAC, la Unión Internacional de Química Pura y Aplicada. Recuerden que cuando vimos allá en química inorgánica la nomenclatura de los compuestos inorgánicos, decían, bueno, ácido clorhídrico, hidróxido de sodio. Recuerden que tenía el grupo H, que tenía hidrógeno. Bueno, acá también es lo mismo. O sea, hay algunos aspectos, algunas características que poseen estas sustancias químicas que nos permiten identificarlas, que nos permiten identificarlas. Ya. Entonces, eh, teniendo en cuenta esto, teniendo en cuenta este aspecto, los compuestos orgánicos podemos, eh, vamos a ver acá, los compuestos orgánicos los hay de varias clases, ¿cierto? Varias clases, solamente teniendo en cuenta, recuerden, ya yo les había hablado algo sobre ramificados o lineales, cíclicos, no cíclicos. Ya, acá también tenemos en cuenta este aspecto. Vamos a recordar lo que podamos ir recordando, lo recordamos y vamos avanzando también, ¿cierto? Ok. Bueno, eh, en los compuestos orgánicos hay varias clases. Por ejemplo, hay unos que se les llama oxigenados, hay unos que se les llama oxigenados, lógicamente que porque tienen oxígeno. Quizás los más comunes son los que nosotros conocemos como hidrocarburos. Hidrocarburos, por el hecho de solamente tener carbono e hidrógeno. Son los compuestos orgánicos que quizás de una u otra forma escuchamos más a menudo. Eh, los compuestos orgánicos, como son los hidrocarburos, dentro de ese marco están los alcanos, los alquenos, los alquinos y muchos aromáticos. Muchos aromáticos y su principal referente que es el benceno, que es el benceno. Los hidrocarburos, como su nombre lo dice, es precisamente porque solamente tiene carbono e hidrógeno, solamente tiene carbonos e hidrógeno. Ya le había hablado con anterioridad sobre el hecho de que si un átomo, un compuesto orgánico, solamente poseía un nombre, un solo carbono, entonces el prefijo que utilizamos es MEP, pueden verlo aquí, MEP, ¿cierto? Si tiene dos átomos de carbono, el prefijo es ETEP, ¿cierto? Si tiene tres átomos de carbono, el prefijo es PROP. Y si tiene 4 átomos de carbono, el prefijo es BU. Y así sucesivamente, ¿cierto? Eh,
Pero además de eso podemos entender que los compuestos orgánicos, además de haber hidrocarburos, hay oxigenados como por ejemplo el alcohol, hay otros oxigenados como es el éter, hay otros oxigenados como son los aldehídos, las cetonas, ya hay otros oxigenados, por ejemplo, como son los ésteres, ya. Simplemente el hecho de tener oxígeno ya lo hace diferente su propiedad física y química a, por ejemplo, a los hidrocarburos que solamente tienen carbono e hidrógeno. Hay otros compuestos orgánicos que dentro de su estructura, además de tener carbono y hidrógeno, también tienen nitrógeno. Entonces también se les conoce como nitrogenados o con nitrógeno. Entonces ahí están las aminas, las amidas, los nitrilos. Ahí sacaremos un espacio para ir hablando de cada uno de ellos, particularmente los compuestos orgánicos, por los cuales vamos a iniciar y que son los más sencillos, son los hidrocarburos. Y es la base para entender la nomenclatura del resto de compuestos orgánicos. Porque lógico, vamos a partir de lo más sencillo para ir a lo más complejo. Entonces, los hidrocarburos dijimos que son los que también se les conoce como alifáticos y aromáticos. Recuerden, alifáticos que pueden ser de cadena abierta o pueden ser de cadena cerrada, ¿cierto? O de ramificado, en fin. Entonces vamos a ir hablando de cada uno de ellos. Bueno, pero antes vamos a reconocer algunas de las funciones químicas, Recordando que cuando hablamos de los hidrocarburos, que son los más simples, que son alcanos, alquenos y alquinos, ¿cierto? Alcanos, alquenos y alquinos. Decíamos cuando estudiamos estos que los alcanos se caracterizaban era por solamente tener enlaces simples, vean, enlaces simples. Ya. Los alquenos por tener enlaces dobles y los alquinos por tener enlaces triples. Ya, entonces, cuando son alcanos, enlaces simples, entonces le agregamos el sufijo ano. Cuando es un alqueno, tiene doble enlace, véanlo, entonces le agregamos el sufijo eno. Y aquí, cuando tiene triple enlace, le agregamos el sufijo ino. Ya eso lo he dicho con anterioridad. Los aromáticos, pues repito, para el caso del benceno, para el caso del benceno, vean, este es un ejemplo de un aromático. Ya, entonces vamos a seguir ahondando sobre esta parte. Ok. Otro ejemplo del cual podemos hablar con relación a esta parte son voy a mostrarles aquí. Entonces esos son alcanos, alquenos, alquinos y los aromáticos. Son los hidrocarburos, Ojo con esto. Aquí voy a mostrarles también, algo que tiene que ver con esta parte. Esta parte aquí, un momento. Ok, aquí pueden observar lo siguiente. Bueno, estamos hablando, eso lo dije el año pasado, pero lo voy a recordar. Las funciones químicas. La función química, el año pasado hablamos de las funciones químicas inorgánicas y yo les hablaba de los ácidos, de los hidróxidos, de los óxidos, de las sales. ¿Cómo lo definía en su momento? Le dije, bueno, una función química son no más que unas características, unas propiedades que tienen unos compuestos químicos que le permiten comportarse química y físicamente
de una manera en particular. O sea, cuando un compuesto químico tiene un grupo de átomos que le confieren unas características, entonces inmediatamente le da unas propiedades. Entonces, esas propiedades se le conoce como funciones químicas. Funciones químicas. Acá en química orgánica también está. Hay unos moléculas que tienen unos átomos o elementos que le dan unas características. Para el caso de los hidrocarburos que él está hablando, hombre, solamente tienen carbono y hidrógeno. Entonces, su comportamiento, sus propiedades de ese grupo, sin ser exactamente las mismas, tienen un conjunto de características que les son muy parecidas, sin ser igual, sin ser igual. Los compuestos oxigenados, como los alcoholes, como el éter, el éster, como los aldehídos, la acetona, el hecho de tener oxígeno también les confiere unas características en particular. Entonces, las funciones químicas más conocidas, además de los hidrocarburos que ya les hablé, aquí podemos encontrar otras. Por ejemplo, aquí podemos encontrar el caso de esta parte aquí, vamos a borrar esto aquí, que lo veo aquí. La función alcohol, miren, alcohol tiene que presencia de qué grupo de átomos, el grupo OH. La función éter, miren, siempre que vean esto, ese es un éter. Siempre que vean esto, esta es una amina. Siempre que vean esto, esto es un grupo nitrilo. Y siempre que vean esta unión de un halógeno con el carbono así, esto es un haluro de alquilo. Vuelvo, repito, esa es su función química. Esa es una función, son funciones químicas. Ya, vuelvo, repito. Ojo, son átomos o grupos de átomos que les confieren unas características en particular. Les confieren una característica en particular a la molécula, al compuesto. Vuelvo y repito. La función química alcohol se caracteriza por esto. Miren. La función química haluro de alquilo se caracteriza por esto. Por tener esos átomos. La función química llamada éter se caracteriza por esto. La función química llamada amina se caracteriza por esto. La función química sulfuro, esto, y la función química nitrilo, esto. O sea, eso es lo que lo caracteriza, y le confiere unas propiedades en particular. Entonces, son funciones químicas. Y eso nos van a ayudar a identificar al compuesto químico. Eso nos ayuda a identificar los compuestos químicos. Bueno, vamos a seguir aquí. Vamos a ir mostrándole, vamos poco a poco, vamos mostrando. Bueno, acá, ojo, estos son los aldehídos. Observen, miren. Siempre que veamos un compuesto químico con esta función química, eso es un aldehído. Siempre que veamos un compuesto químico con esta característica, eso es una acetona. Siempre que veamos un compuesto químico con este grupo de átomos, eso es un ácido carboxílico. Esto es característica de los ésteres, esta es característica de las aminas y esta es característica de los haluros de ácido. Ya, o sea, eso es su función química. Función química. Nosotros también llamamos eso como grupo funcional, o sea, son átomos o grupos de átomos que le dan esas características, esas propiedades a estos átomos como tal. Y repito, aldehídos, cetonas, ácido carboxílico, haluros de ácido, amidas y aminas. Ah, bueno, ¿y qué son estos átomos que están aquí al lado? Claro, lo que pasa es que ellos están unidos siempre a cadenas de átomos. O sea, ya el resto de átomos, las uniones de los átomos, entonces le van a conferir el nombre al compuesto. Entonces, de pronto uno dice, propanona, tiene 3 carbonos, pero la ona significa que es una acetona. Propanal, también tiene 3 carbonos, pero el hecho de tener un aldehído, ya yo no puedo llamarlo como ona, sino al, porque es un aldehído. Repito, eso hace parte de la nomenclatura, Y son uno de los tantos ejemplos que podemos estar trabajando. Son uno de los tantos ejemplos que podemos estar trabajando. Aquí les voy a seguir, vamos a hablar un nuevo ejemplo. Vamos a ver, estamos hablando de las funciones químicas. Bueno, aquí está un cuadro, un mapa conceptual sencillo que ya se lo mostré con anterioridad.
Bueno, listo. Entonces seguimos acá. Bueno, ya les hablo de los compuestos cíclicos. Forman ciclos, forman figuras. También aquí aplican los compuestos cíclicos, se aplica lo de ET, lo de PRO, lo de BU, lo de PEN. Por ejemplo, si el átomo, si el ciclo lo forman 3 carbonos, como es este caso, miren, como es este caso, lo forman 3 carbonos, 1, 2 y 3, le agregamos prop. Como tiene enlace simple, le agregamos ano. Y como es un ciclo, entonces por eso le llamamos ciclopropano. Ciclopropano, ¿cierto? Chévere. Esta es la magia de la química orgánica. Es extremadamente sencillo, y además de eso, enganche, esto enamora, esto enamora. Así que vamos a enamorarnos todos. Bueno, seguimos acá. Bueno, este aquí sería ciclopentano. ¿Por qué ciclo? Bueno, la figura ciclo. ¿Por qué pentano? Tiene 5 carbonos. Aquí hay uno. Aquí hay uno. Véanlo. Aquí hay 1, 2, 3, 4 y 5. Ya, claro, el resto de hidrógeno. Recuerden que los hidrógenos es porque el átomo de carbono solamente puede formar 4 enlaces. 1, 2, 3 y 4. O sea, no puede estar libre. Siempre tiene que tener su enlace. 1, 2, 3 y 4. Ojo con eso. Siempre tiene que tener presente ese aspecto. Siempre hay que tener pendiente ese aspecto. Ojo. Bueno, en química orgánica, nosotros normalmente hay varios principios. Repito, la UPAP ha implementado una técnica para poder darle nombre a los compuestos, manejar un idioma universal, Unión Internacional de Química Pura y Aplicada, repito, el gremio que de una u otra forma rige o postula o plantea las normas para darle nombre a tanto a los compuestos inorgánicos y para este caso también a los compuestos orgánicos, o con esa parte. Bueno, miren, para poder darle nombre a un compuesto químico, en química orgánica hay que tener en cuenta varios conceptos. Uno, por ejemplo, las cadenas carbonadas. Otro aspecto que se tiene en cuenta, cuál es la cadena más larga, porque eso determina el nombre del compuesto. Otro aspecto que hay que tener en cuenta es la función química, o sea, si es un alcohol, si es un aldehído, si es una acetona, si es un hidrocarburo, porque dependiendo de la función química, entonces es que le vas a dar el nombre. Tú no puedes darle nombre a una sustancia orgánica que tenga el grupo OH, por ejemplo, que es un alcohol. Tú no puedes darle el nombre de un hidrocarburo porque estás cometiendo un error bastante delicado ahí. Entonces, tienes que identificar la función química para poder darle el respectivo nombre que en verdad se merece. Hay dos términos, uno que se llama sustituyentes y el otro término es radical. Los radicales son todos estos que están aquí: el metil, el etil, el propil, el isopropil, el butil, el butilo, isobutilo. Son radicales. No son más que átomos, grupos de átomos que poseen un electrón que les permite enlazarse en la cadena carbonada. Y los sustituyentes son muy parecidos a los radicales, pero a diferencia de eso no son tan activos químicamente. Entonces, por general, cuando hablamos de sustituyentes, por ejemplo, hablamos de un halógeno como cloro, bromo. Ya, son átomos que se enlazan a la estructura carbonada. Entonces, eso es lo que son sustituyentes y eso es lo que hace referencia a los radicales. Bueno, para darle nombre a un hidrocarburo, fácil, ven acá. Vamos a darle nombre a este hidrocarburo, por ejemplo. Ven. ¿Cómo le damos nombre a un hidrocarburo? Primero identificamos la cadena más larga. Identificamos la cadena más larga. Primer paso. Identificamos la cadena más larga. Miren,
Esta es la cadena más larga. Y la enumeramos, ya sea mentalmente o escribimos, así como está aquí, vean, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. Ya esa sería la cadena más larga. Ya esa sería la cadena más larga. Sería la cadena más larga, ¿cierto? Esa sería la cadena más larga. Tiene 8 carbonos. 8 carbonos. Todo lo demás que esté por fuera ya viene a ser parte de una ramificación. Esto es una ramificación. Esta sería otra ramificación y esta sería otra ramificación. O sea, tiene 3 ramas y una cadena principal. 3 ramas y una cadena principal. ¿Está claro? Entonces, como tiene 3 ramas y una cadena principal, primero vamos a darle nombre a la cadena principal. ¿Quién determina el nombre de la cadena principal? El número de átomos de carbono que posee. El número de átomos de carbono. Como tiene 8 átomos de carbono, ojo, como tiene 8 átomos de carbono, ¿qué prefijo usamos? Recuerden cuando yo les hablé de los prefijos eso. ¿Qué prefijo usamos? Voy a mostrarle nuevamente acá, miren. Ot. Ot. El que tiene 8 átomos de carbono. Ot. Veanlo. 8 átomos de carbono. Vean. Ot. ¿Está claro? Ok. Bajo nuevamente. Tiene 8 átomos de carbono. Como tiene enlaces simples, véanlo, puro enlace simple, puro enlace simple, puro enlace simple, entonces le agregamos el sufijo ano. Entonces ya se llamaría octano. Octano. Ah, pero ¿qué sucede? Ah, profesor, y las ramificaciones, me dirá alguno. Sí, claro. Las ramificaciones estas hay que nombrarlas. ¿De qué me di cuenta? De que en el carbono 2 hay una ramificación, en el carbono 3 hay otra ramificación y en el carbono 4, hay otra ramificación, Ay, ¿cómo se llaman esas ramificaciones? También se los mostré por acá. Vean esta CH3, busco acá arriba, ahí hasta que se las vayan aprendiendo. CH3, miren cómo se llama esta, vean, se llama metil. Veanla, metil. Ya, esa ramificación que está acá, véanla, 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 se llama metil. Metil. Ah, pero en el carbono 3 también hay otra que se llama metil. Cuando se repite, entonces uno dice dimetil. Dimetil, ¿por qué? Porque está 2 veces. ¿Y en qué carbonos están? En el carbono 1, en el carbono 2 y en el carbono 3. Entonces, 2,3 dimetil. 2,3 dimetil. Ah, pero en el carbono 5 hay otra ramificación, claro. ¿Y cómo se llama? Es CH2, CH3. Busco allá la tabla ahí mientras me las voy aprendiendo. Eso poco a poco se van aprendiendo. Pues el tiempo no necesariamente tiene que estar mirando la tabla. Eso te las aprende. CH3, CH2, mire cuál es, mírenla. Etil. Se llama etil, véanla. Etil o etilo. Normalmente aparece metilo, etilo, pero para abreviar uno no utiliza todo el nombre completo, sino que dice etil. Entonces, lo nombramos. ¿Cómo decimos? Bueno, en el carbono 5, hay un grupo que se llama etil. Hay un grupo que se llama etil. Entonces, ¿cómo se llama el compuesto? Fácil. ¿Cómo se llama el compuesto? Miren. A nombrarlo, miren. 2,3 dimetil 6 etil octano. Véanlo, qué fácil, ¿cierto? Fácil. Vamos a ver, vamos a quitarle esto aquí, vamos a ponerlo bien. Miren, miren, perdón. Este sería el nombre. 2,3. Pueden 2,3, ¿por qué? 2,3, ¿por qué? Porque en el carbono 2, véanlo, en el carbono 2, aquí, miren, en el carbono 2 hay un metil. En el carbono 3 también hay otro metil, pero en el carbono 5 hay un etil. Entonces, 2,3, 5 etil
OCT de los 8 carbonos, y le agregamos el ano, ¿cierto? El ano, así de fácil. ¿Está claro? Bueno, vamos a hacer otro ejemplo. Esto con ejemplo. Estos son con ejemplo. Vamos a hacer otro ejemplo sencillo. Eso lo voy a hacer acá. Voy a escribir acá. Por ejemplo, si yo tengo así, CH3, CH, 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 aquí tiene 3 carbonos, aquí tiene 2, aquí tiene CH3, aquí tiene 2, ¿cierto? El primer paso, busco la cadena más larga. Primer paso, ubico la cadena más larga. 1, 2, 3, 4, 5. ¿Cierto? 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Bueno, por donde lo contemos parece que tiene 5 carbonos. La cadena más larga tiene 5 carbonos. ¿De qué lado comienzo a contar? Siempre comienzo a contar desde el lado donde esté en la ramificación más cercana. De tal manera de que los valores sean los más bajos posible, de que los valores sean los más bajos posible. O sea, si este CH3 está más cerca de aquí de 1, 2 que de este lado, yo comienzo a contar desde aquí. Entonces, 1, 2, 3, 4, 5. ¿Cierto? Está en el carbono 2. ¿Cómo se llama este grupo? Metil. Ya yo se lo acabo de nombrar. ¿Cierto? Lo busqué allá en la tabla, se los mostré. Metil. El CH3 siempre se llama metil. Entonces digo, en el carbono 2 hay un grupo de 2-metil, coloco guión, ¿cuántos carbonos tiene la cadena principal? 5, entonces le agrego pen de 5. Y como tiene puro enlace simple, entonces le agrego entonces 2-metil pentano, 2-metil pentano. Así de fácil, ¿cierto? Otro ejemplo, si yo tengo CH3, CH2, CH, 3,2, CH3, por ejemplo, aquí. Entonces, aquí tengo un CH3, acá tengo un CH2. Ya, la cadena principal, ¿cuánto tiene? Me cuento, 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Tiene 6 carbonos. Entonces yo cojo y encierro la cadena principal. Es lo mismo que hubiese hecho acá, ¿cierto? Ya, entonces, ¿cuántos carbonos? Entonces, cuento del lado que esté más cerca. De este lado, vea, de este lado está más cerca. Entonces, cuento desde acá. 1, 2, 3, 4, 5 y 6. ¿Cierto? Ahora identifico las ramificaciones. ¿Cuáles son las ramificaciones? Esta que es metil y CH2, CH3 que es etil. Ya, entonces, como digo, bueno, nombro primero 2-metil de este lado. 2-metil. Guión, carbono, este está 1, 2, 3, carbono 4, vean, 4, etil, porque este es el etil, 4 etil. Ahora el nombre, ¿cuántos carbonos hay? 6, vean, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Entonces coloco es y le agrego sufijo ano porque tiene puro enlace simple. Ya, eso es así de fácil, eso es así de fácil. Vamos a mostrarle otro ejemplo acá, otro ejemplo, que son bastante sencillos. Vamos a compartir acá. Vamos a ver aquí. Ok, vamos a ver acá. Aquí, miren, aquí hay otro ejemplo. Miren, vean. ¿Vale? Cadena más larga, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 carbonos, ¿cierto? En el carbono 1, veanlo, en el carbono 1 hay un metil, en el carbono 3 también hay un metil. Entonces sería el dimetil porque están 2 veces, ¿cierto? Dimetil, veanlo. Dimetil. Ya. Aquí hay otro ejemplo. Entonces, acá, bueno, aquí, veanlo. Este aquí, la cadena más larga, este otro ejemplo, tiene 10 átomos de carbono. Miren, tiene 10 átomos de carbono. Tiene 10 átomos de carbono. Voy a señalar acá. Voy a señalar 10 átomos de carbono, miren. Tiene 10, miren, tiene 10. Todo lo demás es una ramificación. Todo lo demás son ramificaciones, vean. Aquí hay una, véanlo. Aquí hay otra.
Aquí hay otra ramificación y aquí hay otra ramificación. La cadena principal tiene 10, por tal razón debe tener prefijo det, ds, de decano, 10 carbonos. Lo demás, este es metil, entonces como es doble dimetil. Este es etil también sería el dietil. Cuando tienen metil y el etil, muchas veces usamos la cadena, para algunos autores utilizan el orden de complejidad, o sea, desde más sencillo a más complejo, metil, etil, propil, entre más átomos de carbono. Yo acá más que todo sugiero como es el orden alfabético, es mucho más fácil. Ya, o sea, es primero que M, o sea, etil es primero que metil por el orden alfabético. Entonces, como es en este sentido, como es en este sentido del orden alfabético, entonces yo podría decir que etil es primero que met, ¿cierto? Etil es primero que met, entonces aquí sería dietil. ¿En qué carbono están? 6, ¿cierto? El carbono 6, ¿verdad? Dietil, acá están en dimetil, este sí es dimetil, pero están en carbonos diferentes. Primero estaría en 2,4 dimetil. Aquí sí están en el mismo carbono, entonces, porque siempre uno tiene que nombrar el carbono donde esté sustituyendo, el carbono donde esté sustituyendo. Ojo con eso. Entonces hay que tenerlo bien presente, ya, para que no te vayas a enredar con esa parte. Ojo con eso. Bueno, vamos a borrar aquí. Vamos a borrar aquí. Deshacer, para que no haya tanta rayita aquí. Ok, vean. Vean el nombre, veanlo aquí. 2,4 dimetil 6-etil decano. 6-etil decano. Ya. Entonces, básicamente, así sería la nomenclatura. Bueno, esto también aplica también para el caso de los ciclos. De los ciclos. También son los mismos principios. Yo ahí les voy a colocar unos ejemplos ya resueltos para que de una u otra forma también les permita afianzar esta temática. Y de todas formas, ustedes también hacen las consultas pertinentes para que de una u otra forma puedan ahondar mucho más sobre este tema. ¿Ok? Pues estoy abierto a preguntas, a inquietudes sobre el tema. Estos son temas que son sencillos, ya son sencillos, pero lógicamente tienen que leerlo porque son bastante teóricos. Son bastante teóricos y si tú no le sacas el ratico para leerlo, no lo vas a comprender. Ya. Entonces, estamos viendo, estamos en contacto, ya saben, por WhatsApp, por el interno, me pueden preguntar cualquier inquietud que tengan, o llamarme, no sé, o me timbren, yo les devuelvo la llamada y estamos interactuando. ¿Vieron? No sé. Bye, estamos en contacto. ¿Vieron? Chao.